Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio Conversemos, un espacio creado por IDESTE, el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e instituciones afines CIPROS y MECA, un espacio en el cual tocamos muchos temas que son de su interés, temas en salud, temas sindicales, temas legales, en fin, ese montón de temas que ustedes también nos pueden sugerir a través de nuestro Facebook Conversemos CIPROS y MECA. Y en esta oportunidad, al igual que todos los temas que tratamos en Conversemos, tenemos uno que es sumamente interesante. Y para ello contamos con la presencia de la licenciada Roxana Chacón Artavia, quien es la directora de Asuntos Laborales en la Defensoría de los Habitantes. Y hablaremos en esta oportunidad acerca del acoso laboral. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conversemos. Muchas gracias, Nancy, por la invitación que nos permite para explicar un tema tan importante como lo es el acoso laboral. Así es, licenciada. ¿Y cómo podemos definir el acoso laboral? Bueno, el acoso laboral es un tema que actualmente, la Defensoría está recibiendo muchísimas denuncias relativas al acoso laboral. ¿En qué consiste el acoso laboral? El acoso laboral es prácticamente toda aquella manifestación que tenga un trabajador, ¿verdad?, en su centro de trabajo, que sea contraria a prácticas, a la dignidad humana de él, ¿verdad? Como consiste en agresiones verbales de parte de su jefatura o de parte de sus compañeros de trabajo, agresiones verbales que lo denigren, que lo insulten, que lo degraden en su condición de trabajador, que lo aíslen. También pueden ser acciones, ¿verdad?, para obligarlo a salir de la organización laboral. O sea, el fin es que la persona pueda, con estas manifestaciones, cansarse en el tiempo y expulsarlo de la organización laboral. Entonces consiste en una serie de actos que se van realizando por parte del acosador para lograr como objetivo, como fin final, que la persona trabajadora salga de esa organización. Para ello emprende una serie de actos y gestiones, ¿verdad?, que se van dando a lo largo de un determinado tiempo. En este sentido sería que la persona se vaya por medio de la renuncia. Pues sí, lo que se busca es cansar a esa persona para que presente su renuncia y se vaya de ese centro de trabajo y a través de actos que son contrarios a la dignidad. ¿Cuál es la diferencia entre discriminación laboral y acoso laboral, o es lo mismo? Bueno, discriminación laboral es un concepto más amplio que se ha definido por parte de la OIT, ¿verdad?, de la Organización Internacional del Trabajo, como aquella prohibición de toda práctica que venga a discriminar a cualquier trabajador, sea por razones de raza, sea por razones de su religión, de su edad, ¿verdad?, que estamos viendo mucho discriminación en razón de su edad, ¿verdad?, que las personas no son contratadas, o más bien si están dentro de la organización laboral, lo que se dice es que ya están cansadas de tantos años de servicio y que ya no rinden igual que como podría rendir una persona que está ingresando, ¿verdad? También se puede dar una discriminación en contra de las mujeres. Hemos visto muchísimo que las mujeres en muchos lugares ganan menos que los hombres, a pesar de que los puestos tal vez están ejerciendo con mayor responsabilidad, y comparativamente salarialmente, ¿verdad?, puede ser que los hombres ganen mucho más y las mujeres se les paga mucho menos por las mismas funciones. Se puede dar también una discriminación en contra de las personas, como ya dijimos, adultas mayores, ¿verdad?, personas en la organización, y estas manifestaciones es un ámbito más amplio que la OIT ha definido, que se deben de prohibir en todos los estados que son miembros de la OIT, ¿verdad?, porque no se pueden permitir. Entonces, dentro de esa discriminación se incluye también el acoso laboral como una manifestación de violencia laboral en el trabajo. Y los estados están en la obligación de velar porque los trabajadores cumplan, o sea, que tengan una ocupación útil, pero que se garantice el medio ambiente donde ellos van a trabajar. Entonces diríamos que la discriminación es, en general, son prácticas que no se deben dar y que los estados están inhibidos a poder fomentar en las organizaciones laborales, y que ese acoso laboral sí implica una manifestación de esa discriminación. ¿Entre cuáles personas se puede dar el acoso laboral? Bueno, vamos a ver, hay varias formas en que se puede manifestar el acoso laboral.
nosotros hemos tenido en la Defensoría de los Habitantes muchas denuncias de trabajadores o personas trabajadoras que han denunciado acoso laboral de parte de sus compañeros de trabajo, o sea, en un mismo nivel. Esto muchas veces surge por envidia, ¿verdad?, del trabajo que está realizando, en este caso, la víctima de esos actos de acoso, pues una persona diligente que está haciendo su trabajo de la mejor manera posible, y entonces a veces eso genera envidia de parte de los compañeros y inician un hostigamiento para tratar de perturbarla y sacarla de ese ministerio o de determinado lugar. También se puede dar, y es la forma, digamos, de manifestación más general que se da, de parte de una jefatura que agrede a sus subalternos. Este es el caso más corriente. Sí. El mayor número o el grueso de denuncias llega porque una jefatura está ejerciendo actos de poder, ¿verdad?, contrarios, y que está sometiendo a uno de sus trabajadores o a varios de sus trabajadores, ¿verdad?, a través del desarrollo de esas conductas que vienen a menoscabar la integridad de esa persona. Y también podría ser que el acoso laboral se dé de parte de los subalternos hacia una jefatura. Es el caso menos denunciado, sí, digamos, claro, pero sí se da. ¿Cuándo se da? Digamos, cuando una persona llega como jefatura y viene de afuera y entra o inicia desde ese grado como jefatura. Entonces los subalternos que tiene a cargo pues no les parece la forma en que está dirigiendo el trabajo y se oponen a ese ingreso de esa persona que viene desde afuera, y eso hace que entonces empiecen los subalternos a hostigar al jefe. Es lo menos usual, pero sí se ha dado, ¿verdad? Digamos que esas podrían ser las manifestaciones en que se está dando la figura del acoso laboral aquí en Costa Rica. ¿Cuáles son esos elementos o características en los que podríamos decir estoy siendo acosado laboralmente? Bueno, una de las cosas que nos preguntábamos nosotros en la Defensoría refiere a que la víctima al principio no entiende lo que está sucediendo, y esto es muy lógico, porque el agresor inicia los actos primero en lugares donde no es visto. Correcto. Posteriormente, cuando ya lleva un margen de tiempo de estar acosando a ese trabajador, lo que hace es que ya después ya no le importa y entonces se consolida y hace que esas agresiones se den inclusive en presencia de los compañeros de trabajo. ¿Por qué decimos que es que al principio los actos son solamente directos para con el trabajador y en el anonimato, ¿verdad? Efectivamente ahí no tenemos una prueba fehaciente, la palabra del trabajador contra su jefatura, ¿verdad? O de un compañero de trabajo contra otro compañero de trabajo. En esa primera etapa en que se está manifestando el acoso laboral, la víctima no sabe lo que está ocurriendo, inclusive se llega a culpar de que por qué razón estará siendo tratado acá, pero no encuentra explicación. Posteriormente, cuando viene la etapa donde el acosador ya ha desarrollado esas acciones y el grupo de compañeros ha visto que las acciones se están dando, pero se calla para no denunciar, para no ser metido también dentro del acoso laboral, entonces en esa segunda etapa sí el acosador ya las hace públicas y empieza a denigrar a la persona delante de todos los compañeros. Entonces ya tenemos una segunda etapa donde hay una manifestación ya directa que todo el mundo conoce que esos actos se están dando, pero nadie está haciendo nada por detener los actos. Correcto, y el acosador entonces empieza a coger mayor fuerza y empieza a emprender mayores acciones en contra de la víctima. La víctima aún ahí está desorientada. Y nosotros cuando hemos recibido la denuncia de una víctima, pues tenemos que centrarlo, ubicarlo y que nos cuente los hechos reales que pueden ser manifestaciones del acoso, porque generalmente tiene un cúmulo de agresiones en la parte, en su psiquis, que lo hace dar una versión general, pero necesitamos entonces hablar con la víctima para que en forma puntual diga cuáles son esas manifestaciones. Los actos efectivamente tienen ciertos actos que no se pueden cometer y están calificados como acoso laboral. Por ejemplo, descalificar al trabajador a través de una serie de chismes sobre su vida personal, sobre su vida familiar, sobre la forma en que lleva su vestimenta, sobre la forma en que hace el trabajo, aislarlo, ¿verdad? No participarlo de capacitaciones, ¿verdad? A la cual están asistiendo otros compañeros. Sí. Él no es enviado, o sea, no se envía, entonces se aísla. Se trata de que la persona vaya cayendo en un estado emocional y psicológico que lo vaya autoeliminando de la organización, ¿verdad? Es como una invisibilización que se da en estos hechos, sí, claro, pero muy dañina para la parte psicológica de ese trabajador.
que además tiene consecuencias seriosísimas con respecto al cumplimiento de las metas de esa organización, de ese ministerio, ¿verdad? Si estamos hablando del Ministerio de Seguridad Pública, que todos tienen que cumplir una labor, y hay compañeros que están siendo hostigados por las jefaturas, pues entonces aquello es como un ring, ¿verdad? Como un ring de boxeo donde la gente llega a pelear y a defenderse, no a cumplir las tareas para las cuales está llamado. Entonces genera un problema para ese ministerio, para esa organización laboral y también para la persona que está sufriendo los hechos, ¿verdad? Eso diría que las manifestaciones son claras y han sido definidas por la doctrina. Uno lo que tiene que hacer es tratar de acreditarlas y leer esas manifestaciones para saber que estamos o que el trabajador está siendo objeto de violencia laboral. En ese sentido, licenciada, ¿cómo podemos documentar? Hablemos del caso más común que usted mencionaba, acoso patrón contra subalterno, ¿verdad? ¿Cómo podemos documentar esto si bien en un inicio se hace oculto, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos irlo documentando? Ok, bueno, hay varias pruebas que nosotros cuando damos las capacitaciones y le damos capacitación especialmente a los órganos directores que han sido establecidos para que investiguen los hechos. Muchas veces se desconoce estas manifestaciones y se desconoce también la forma en cómo se pueden probar los hechos, ¿verdad? Porque es difícil. Al principio, como dijimos, el acosador inicia los actos directamente con la víctima para descontrolarlo, pero luego ya los hace extensivos a otras personas. Lo que pasa es que en muchos momentos los otros compañeros no quieren ayudar, no quieren declarar, no quieren ayudar para denunciar esos hechos. Y por miedo. Por miedo a ser también sometidos, sí, y por miedo a perder el trabajo. Correcto. Entonces nosotros decimos que para probar los hechos hay varias cosas que es importante que una persona que esté sufriendo acoso laboral pueda tener presente en medio de esta situación que está viviendo. Uno, acreditar todos aquellos correos donde son correos ofensivos, ¿verdad? Se recomienda que las personas impriman ese correo y lo tengan en su casa guardadito para que les sirva como prueba, ¿verdad? Sí. No vaya a ser que venga la jefatura y borre algunos de esos correos y entonces lo deje a uno sin la prueba documental. Entonces nosotros siempre les decimos que esos correos que son ofensivos, que son discriminatorios, que los impriman, los guarde y se los lleven para la casa. Eso es una forma de tener una prueba sobre los hechos que están viviendo. Después, digamos que si hay capacitaciones para todo el personal, que están ordenadas, donde todo el mundo ya ha ido a capacitarse, y cuando le toca a esa persona, por ser víctima de actos de acoso laboral, no se envía esa capacitación, simplemente se deja cuidando la oficina y tiene que cuidar usted la oficina y todos están en la capacitación, ¿verdad? Y el ciclo de las capacitaciones se acabaron y la persona esa nunca fue. Entonces yo digo que aquí una prueba fehaciente sería que ese trabajador tenga una iniciativa de hacerse acompañar por algún abogado, de algún representante sindical, para que levanten un acto, para que sea llamado en ese momento en que está cuidando la oficina y levante un acta, una declaración, ¿verdad?, ante algún abogado de alguno de los sindicatos que le sirva, ¿verdad?, de testimonio, que se levante esa acta y que se diga que ese día todo el mundo fue a capacitarse y él se quedó cuidando la oficina como un acto de acoso laboral, o que se consigan a 2 personas como testigos que lo vean que estuvo ahí cuidando la oficina. Eso es una forma de ir preconstituyendo prueba. También tenemos, digamos, la prueba perito técnico, que es, digamos, un psiquiatra o un psicólogo. ¿Qué le recomendamos a la gente? Que no deje que los actos de hostigamiento laboral duren mucho tiempo, porque entre más tiempo duren, más difícil le va a ser a él. O sea, las lesiones que se dejan a nivel psíquico son más difíciles de poder restablecer nuevamente a la persona, a devolverla a tratar psicológicamente. O sea, entre más agresión sufra, digamos, nosotros hemos sabido de acosos que han durado 3, 4, 5 años sin que la persona rompa el ciclo de la violencia, porque también se dice que si la persona rompe el ciclo de violencia, tiene la oportunidad de que otra persona intervenga y detenga el acoso laboral o ordene investigarlo, que eso es otra de las cosas que tenemos un problema seriosísimo con los jerarcas, que no entienden que estos actos se están dando, que son muy lesivos para las personas trabajadoras en la parte psicológica, psiquiátrica, y muy lesivos para la organización laboral en el cumplimiento de metas. Entonces, estas manifestaciones, de todas ellas podríamos llegar a obtener pruebas para demostrar que los hechos se están dando. Le decía que acudir al psicólogo, acudir al psiquiatra,
sea de la clínica, de la Caja Costarricense del Seguro Social, es una forma de tener también una prueba abierta, porque usted llega al psicólogo, al psiquiatra, usted cuenta lo que está viviendo. Entonces yo puedo hacer comparecer a esa persona para que ante el órgano director del procedimiento declare en qué forma llegué yo y qué fue lo que le conté y si él considera desde su óptica profesional como psicólogo, como psiquiatra, que esos son actos de acoso laboral. Principalmente los que son verbales. Principalmente los que son verbales, sí. O hay acciones también que, digamos, las personas no pueden acreditar, porque hemos tenido también agresores que golpean a las víctimas en un lugar donde no hay nadie para poder atestiguar. Entonces la palabra de la víctima contra la palabra del agresor. Entonces, ¿cómo podemos hacer para eso? Bueno, la persona podría, en un grado de consulta ante este psicólogo, ante el psiquiatra, manifestar los hechos. Obviamente que eso es la palabra de uno contra otro, pero sí, es una forma de abrir el panorama no tan cerrado al ámbito privado para poder acrecentar dentro del órgano director que hay elementos que están indicando que algo no está bien, que algo no está bien y que algo está sucediendo y que hay que investigar los hechos y hay que tratar de establecer las sanciones para detenerlo, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que a veces la persona dice, no sé cómo probarlo, y tiene razón, no sé cómo probarlo, pero bueno, a veces sirven las declaraciones de compañeros que estaban en ese departamento, que estaban y que presenciaron los hechos contra esa persona que está siendo acosada y que ahora esos compañeros ya se fueron de ese departamento, entonces ya se sienten un poco más libres para declarar los hechos, ¿verdad? Eso ha ocurrido en muchos de los lugares, que algunas personas han pedido el traslado porque saben que se está dando el hostigamiento o han sido también víctimas y antes de denunciar han pedido un traslado a otro lugar. Entonces uno debe de buscar a esas personas que les sirvan, que ya no tengan miedo, que estén fuera de ese departamento, que puedan servir como testigos y dar con claridad ante el órgano director una manifestación de lo que está ocurriendo. Ahora bien, ¿cómo puede un jefe, en este caso, defenderse y decir, yo no estoy haciendo acoso laboral, lo que estoy haciendo es control sobre mis subalternos, ¿verdad? ¿Dónde está la línea en donde es control y donde es acoso como tal? Sí, ahí hay una cosa muy importante. A veces se ha confundido lo que es el acoso laboral con el cumplimiento de las tareas propias que cada trabajador está obligado. Cada vez que se contrata un trabajador, pues tiene funciones y una labor que hacer, ¿verdad? Sí. Tiene una serie de funciones que se le piden y que debe de cumplir. Inclusive, el horario laboral de la institución no se puede violentar, ¿verdad? Si yo soy trabajador de un ministerio o de una institución descentralizada y tengo un horario, se supone que tengo que llegar. Si es de las 8 a las 5 de la tarde o de las 8 a las 4, yo tengo que entrar a las 8 y ahí tengo que estar, porque ese es el cumplimiento del horario laboral. O sea, yo no puedo pretender que llegando a las 10 de la mañana, si el jefe me llama y me dice que por qué llegué a esas horas, que eso es un acto de acoso laboral, no. Sí. O sea, eso es un cumplimiento de los deberes que el trabajador está haciendo y muchas veces se suele querer hacer que esas manifestaciones, o sea, porque se hace un llamado de atención por tardías, por llegadas tardías, ¿verdad? O porque no apareció y no vino, no avisó, pues que esos actos la gente los disfraza y a veces el trabajador tiende a manipular y decir que esos son actos de acoso laboral en su contra, cosa que no lo es, ¿verdad? Igual, cuando un trabajador se le exige determinado trabajo y tiene una fecha límite para entregarlo y llega a la fecha límite y no tiene lo que se le pidió, pues no se puede considerar como un acto de acoso laboral porque en realidad él está sujeto al cumplimiento de tareas. Entonces, estas manifestaciones a veces las hemos encontrado en algunas dependencias donde el trabajador tiende a decir que está siendo acosado laboralmente, pero realmente lo que está sucediendo es que no está cumpliendo con las funciones. Y eso sí podría ser el trabajador sujeto del régimen disciplinario, porque no está cumpliendo y está pretendiendo disfrazar ese tipo de incumplimientos con acciones de acoso laboral. El acoso es totalmente diferente. El acoso es que la jefatura o los compañeros lo traten de agredir, de denigrar, ¿verdad? En su integridad física, lo disminuyan, lo desvaloricen. Una serie de manifestaciones que ya son más profundas, que refieren más a objetivos específicos, ¿verdad? Pero nunca uno podría decir. ¿Cuándo decimos que puede ser muy sutil entre si es el cumplimiento de las funciones de esa jefatura y que pueda caer en un acoso laboral? Bueno, podría ser que una jefatura asigne trabajo, ¿verdad? Pero que en forma maliciosa también asigne ese trabajo y haga un exceso de trabajo para esa persona, entonces ya eso es una manifestación.
porque una persona es contratada y tiene las funciones que se le dan, pero nunca se le pueden dar funciones superiores al cargo que desempeña y al cargo para el cual se le contrató. Entonces, si malintencionadamente la jefatura le asigna funciones que van a resultarle de un grado de dificultad terrible porque no cuenta con el grado profesional o la capacitación sobre esos temas a investigar, entonces eso sí es una manifestación de acoso laboral, ¿verdad? Entonces no podríamos decir que la jefatura, por el hecho de tener la labor de asignar funciones, puede asignar cualquier cosa. Exacto. Sino que tiene que asignar de acuerdo, ¿verdad? Si tengo un oficinista, pues le doy las labores de un oficinista. Si es una secretaria, ahora si es un profesional en derecho, pues le doy funciones de derecho de mayor dificultad, ¿verdad? Pero no le puedo pedir a una persona que no cuenta con requisitos que haga tareas mayores, porque efectivamente ahí le estoy causando una lesión seriosísima, ¿verdad? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que nunca va a poder él desempeñarse en esas funciones, entonces va a hacérsele un mundo porque no sabe ni cómo ejecutar lo que se le está pidiendo. Entonces tenemos que tener una claridad entre lo que sí se considera acoso laboral y lo que no se considera, más bien se considera como el cumplimiento obligado que tiene un trabajador de desempeñar ciertas tareas y cumplir con lo que se le pide, ¿verdad? Correcto. Licenciada, ¿en Costa Rica existe alguna base legal para combatir esta problemática del acoso laboral? ¿Y si hay algún caso condenatorio de ser así? Sí, claro. Nosotros como Costa Rica es un país de derecho que ha ratificado muchísimas convenciones de derechos humanos, ¿verdad? Convenciones internacionales, especialmente todas las convenciones de la OIT, que regulan este tema de la discriminación laboral, incluido el acoso laboral. Ahí tenemos una declaración que fue aprobada por la OIT en el año 1998, que es la declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Esa declaración prohíbe la discriminación en el ámbito del empleo y de la ocupación. Costa Rica, por ser un país adscrito a la OIT, tiene que regirse por esta obligación. Entonces significa que Costa Rica sí ha tenido sentencias a nivel de los juzgados laborales de personas que han denunciado actos de acoso laboral en la sede judicial y han sido sancionados los acosadores, ¿verdad? Se han probado los hechos de que efectivamente se ha dado una discriminación y se han emitido sentencias condenatorias. En igual sentido, la Sala Segunda de la Corte también tiene jurisprudencia sobre recursos de casación que han sido presentados donde la sala ha condenado por actos de acoso laboral. Entonces quiere decir que en nuestro país también la Constitución prevé en el artículo 56 la obligación que tiene el Estado costarricense de proveer a todas las personas, ¿verdad?, a todos los ciudadanos del país una ocupación honesta, ¿verdad? Eso implica que le garantice ciertas condiciones. No es posible que si una persona va a ir a trabajar, ¿verdad?, que en su trabajo encuentre actos de violencia laboral. Claro. O sea, el Estado tiene que garantizarle que los ambientes laborales van a estar libres de lo que es el acoso laboral, pero que nos hemos encontrado nosotros nos hemos encontrado jerarcas que cierran los ojos e indican que en su ministerio o en su institución esos actos no se están dando. Entonces hay una resistencia muy difícil porque se cierran y piensan que eso no es posible que se dé, hacen una negación y no ayudan, porque eso más bien contribuye a que los trabajadores, al ver esa negativa de que no hay sanciones, no se investiga a nadie, no se sanciona a nadie, se extienden y se hace, o sea, las denuncias de acoso laboral, en lugar de disminuirse, se van a aumentar. Claro. Por la falta por la pasividad que tiene el jerarca. ¿Qué pedimos nosotros? Cero tolerancia al acoso laboral, aunque no haya ley, porque no tenemos ley todavía en Costa Rica, pero sí tenemos convenciones de derecho internacional y una norma constitucional y un capítulo en el Código de Trabajo que prohíbe todas las formas de discriminación. No tenemos propiamente la ley de acoso laboral. Han habido 4, 5, 6 proyectos de ley a nivel de la Asamblea Legislativa que han tenido confusiones, ¿verdad? Hasta los últimos son los que están un poco más claros y hasta ahora no tenemos la ley que se requiere, no se ha promulgado, son muchos años, pero sí como estrategia la Defensoría de los Habitantes lo que ha hecho es promover la promulgación de reglamentos internos de trabajo que prohíban la discriminación y el acoso laboral. Entonces sí contamos a lo largo de estos años, a falta de una ley, ya hay muchísimas instituciones del sector público que tienen un reglamento de acoso
acoso laboral, ¿verdad? Donde la Defensoría de los Habitantes ha dado el seguimiento oportuno para que los reglamentos se hagan y para que los casos de denuncia se investiguen y para que se sancione a la gente, porque son varios elementos, ¿verdad? Sí. Si tenemos órganos directores del procedimiento nombrado que no conocen los elementos y las manifestaciones del acoso laboral, nada hacemos porque no pueden llegar a concluir que los hechos se dieron, si es que se dieron, ¿verdad? Si hay un desconocimiento total de los órganos directores, ellos no van a probar los actos de acoso laboral y las víctimas van a ser doblemente victimizadas, porque tras de que se atrevieron a denunciar, ¿verdad? Que tuvieron la valentía hacerlo, después de haber vivido los hechos, quedan defraudadas y eso es lo que no queremos. Entonces se necesita capacitación de los órganos directores, se necesita que los jerarcas entiendan que debe haber cero tolerancia al acoso laboral, se necesita que los jerarcas también entiendan que tienen una obligación, que forman parte del Estado y que las convenciones colectivas obligan a Costa Rica a que estos actos no se den. Licenciada, en los 2 minutos que nos quedan, en una situación de acoso laboral, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A dónde podemos denunciar? Bueno, primero que todo hay que reconocer estos elementos, no dejen mucho tiempo sin denunciar porque las lesiones a nivel psicológico son mayores, denuncien ante el Departamento de Recursos Humanos, ante la Junta de Relaciones Laborales, si es que existe la Junta de Relaciones Laborales en su organización, o ante el jerarca, ¿verdad? Si están siendo acosados por su jefatura, busquen el superior, busquen el ministro, viceministro, busquen el presidente ejecutivo, el superior y háganle llegar una carta expresa muy puntual sobre las situaciones que están viviendo. El jerarca tiene la obligación de investigar esos hechos. No puede evadirse, no puede omitir la respuesta a eso, tiene que ordenar la investigación. ¿Y en la empresa privada? En la empresa privada tenemos un problema más serio, porque los trabajadores, digamos, como hay libre contratación, los trabajadores tienen pocas instancias de donde denunciar, pero sin embargo sí existe. Si se está sufriendo el acoso laboral por parte del patrón o por parte de compañeros de trabajo, y aún si fueran compañeros de trabajo y el patrón no hizo nada, pueden denunciar los actos ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo sí tiene competencia para llamar a las partes y para investigar y para sancionar. Inclusive va a ayudar, si se prueban los hechos y que hay elementos, va a ayudar a la denuncia a nivel judicial. Entonces las personas tienen que saber que aunque estén en una empresa privada, si están siendo víctimas del acoso laboral, pueden denunciar ante la instancia judicial. Primero a la instancia administrativa, que es el Ministerio de Trabajo. Segundo a la instancia judicial. Y los trabajadores del sector público, ministerios y cualquier institución que sea del Estado, puede denunciar ante la Defensoría de los Habitantes, porque nosotros vamos a insistir y le vamos a dar seguimiento y tenemos todo un protocolo de intervención para ayudar a la víctima y también para obligar a la organización a que investigue los hechos y que sancione a las personas de estarse cometiendo los actos, debe de sancionar, ¿verdad? Que aplique medidas cautelares y que emita los reglamentos oportunos si es que no tiene reglamento, para sancionar, para prevenir. La capacitación también es un punto importante, pero sí se puede denunciar, o sea, no son actos que pueden quedar impunes y hay instancias y la gente tiene que saberlo. Muchas gracias, licenciada, por haber compartido esta pincelada de un tema tan amplio como lo es el acoso laboral, ¿verdad? Y esperamos seguir contando con su colaboración, porque yo sé que después de este programa las preguntas van a ser muchísimo más. No, con mucho gusto, muchas gracias por darnos la oportunidad como Defensoría de los Habitantes sobre este tema donde hemos estado insistiendo muchísimo a lo largo de todos estos años, insistiendo con la Asamblea Legislativa sobre la ley que necesitamos, porque la ley no es solo para el sector público, es para el ámbito privado, pero la ley a hoy no está, entonces necesitamos insistir por todos los medios que esa ley se debe promulgar y también hacer conciencia en los jerarcas para que le den cero tolerancia al acoso laboral y protejan a sus trabajadores, porque esa es la exigencia que nos pide, ¿verdad? Los convenios de la OIT. Claro que para garantizar el trabajo decente y la no discriminación. Así es. Muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que los temas que tratamos aquí en Conversemos siempre son importantes para todos ustedes. Tenemos una cita en una semana, nos vemos y pásenla bien. Hasta luego.